Hola chicas, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a pasar asistencia. Buenas tardes. ¿Saben algo de Kenia, de Gabriela? ¿Gabriela qué? Son dos. Arcos. Yo soy Gabriela Arcos. Es que la semana pasada, bueno, hace 15 días no te conectaste. Fue yo la que le hablé en la mañana para comentarle del problema. Sí, es cierto. Sí. Qué bueno. Sí. Okay, muy bien. Okay. Bueno, ya estamos a 19. ¿Se encuentra Amaya Torres, Kenia Yadira? Gabriela Arcos. Sí, presente. Arismendi Valdés, Teresita de Jesús. Presente. Camacho Mata, Silvia Edith. Carrillo Cárdenas, Mario Alberto. Conde Soto, Doredit. Presente. La semana hace 15 días no te conectaste, ¿verdad? Tuve problemas al conectarme, maestra. Ok. ¿Por internet? Sí. Ok. Delgado Porras Cesario, él tiene explicante. García Guevara Rosalba. González Carreón Sandra. Presente. Lugo Ramírez Sergio Alberto. Presente. Martínez Eguía Onella Melisa. Parada Espinosa Karen Patricia. Pérez del Ángel José Ignacio. Rodríguez Ochoa Gabriela. Y Silvia Crespo Oscar Andrés. Silva Crespo Oscar Andrés. ¿Saben algo de los de Oneida, Karen, José, Gabriela? No. Oscar Andrés. Oscar Andrés. Ok. El próximo viernes hay examen, chicos. La clase va a ser de 5 viernes. ¿Alguna duda? El examen va a ser sobre que los temas que se vieron la clase pasada y que se ve hoy. Lo que vamos a ver hoy. Más que nada lo que vamos a ver hoy, porque lo de la semana pasada fue así como que algo, nada más, algunos conceptos, pero más que nada son estos temas que vamos a ver ahorita. Muy bien. Que vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Tengo de la unidad 1, temas, aspectos generales de la empresa mercantil, subtemas es del 1.1 hasta el 1.7. Empecemos. Desde aquí va a empezar el examen. Dice, aspectos generales de la empresa mercantil. Explicar en materia legal lo que se entiende por derecho mercantil y sus relaciones con la empresa. Interpretar los derechos y las obligaciones del comerciante. De diferenciar los elementos de la empresa mercantil. Las actividades que se realizan al comerciante, los actos de comercio y las relaciones jurídicas derivados de la realización de estos, deben estar reguladas por normas. Estas normas forman parte del llamado derecho mercantil. Conocer
Los conceptos de definiciones del derecho mercantil es de suma importancia, ya esta disciplina jurídica se relaciona estrechamente con la vida empresarial. El derecho mercantil regula la actividad económica del comercio y de los propios comerciantes, por ende, el derecho mercantil es de suma importancia para el desarrollo económico y social de los países debido a la fiscalización de la producción e intermediación de bienes y servicios fundamentales para la satisfacción de las necesidades de los individuos que integran un país. Asimismo, el derecho mercantil es importante para el amparo de los comerciantes y regularización de sus actividades. Uno de los principales objetivos del derecho mercantil es entonces asegurar que el desarrollo de toda actividad comercial se dé dentro del marco de estabilidad, seguridad y confianza. Es importante para el administrador poder definir al comercio como sujeto principal del derecho mercantil en sus dos ámbitos, físicos y moral. También conocer sus obligaciones y la importancia de cumplir con cada una de ellas, ubicando en el contexto legal los actos del comercio cuya ejecución corresponde a las empresas mercantiles y no mercantiles. Un buen administrador debe saber analizar la integración jurídica de la empresa. Otro aspecto importante que debe de conocer es la interacción de las empresas globalizadas con el comercio electrónico. Concepto de importancia del derecho mercantil y su relación con la empresa. El concepto comerciante, persona física y moral. Derechos y obligaciones de los comerciantes. Actos de comercio, fundamento legal. La empresa mercantil es un concepto de la naturaleza y las características. Elementos constitutivos, objetivos y subjetivos de la empresa mercantil. Fundamento legal del comercio electrónico. ¿Alguna duda? ¿O algún comentario que quieran hacer? No, creo que no. No, ni uno. Ok, muy bien. En el 1.1 dice que es el concepto importante del derecho mercantil y su relación con la empresa. Es una rama del ordenamiento jurídico que tiene por objeto específico regular el sector de la actividad humana constituido por el comercio es decir, son normas rectoras del intercambio de mercancías. Hoy en día llamamos al derecho mercantil derecho comercio o derecho comercial, pero tienen sus orígenes con el trueque, cuando los hombres primitivos inician con intercambios de bienes y servicios, cuando se advierte la dificultad o la imposibilidad de producir bienes que otros poseen y que se adquieren cambiarlos con quienes los producen. Es una rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales, a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Esto es, en términos amplios, es la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio. Es el conjunto de ramas jurídicas que regulan los bienes y servicios a las personas físicas o morales, que actúan las relaciones que derivan las mismas y los procedimientos administrativos y procesales que sirven para resolver controversias mercantiles.
Su importancia. Dice que el derecho mercantil desempeña un papel importante en el desarrollo económico, político y social de todos los países debido a su intervención directa a la producción de intermediación de bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la humanidad. Sintetizando, podríamos decir que el derecho mercantil es el que establece los derechos y obligaciones de cada una de las partes que intervienen en el comercio. Su relación con la empresa. Es el que se ocupa de las normas que regulan la actividad empresarial, tanto en la forma de constitución y desenvolvimiento de las empresas como en sus relaciones con terceras personas. Por lo tanto, el derecho mercantil estudia el derecho de otras cosas. El empresario individual y el social, los contratos mercantiles, los documentos usados en el tráfico comercial, la quiebra y la suspensión de pagos y el derecho marítimo. ¿Alguna duda? No. No. En el 1.1 dice que como concepto de importancia del derecho mercantil y su relación con la empresa. Se dice una pregunta, ¿qué es el derecho mercantil? El derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas destinadas a regir las relaciones que derivan del comercio y a resolver los conflictos que surgen entre los comerciantes. ¿Qué es el derecho mercantil? Son códigos de conducta en caso de no cumplirse son sancionados por el Estado. Por Estado se conoce como derecho de comercio, derecho comercial, orígenes del trueque en la era primitiva. ¿Qué es el comercio? Trato de dos o más personas. Negociación que se realiza comprobando bienvenido e intercambiando. ¿Cuál es su importancia? Desempeña un papel importante en el desarrollo económico, político, social de los países. Es importante porque el derecho mercantil estudia, entre otras cosas, el empresario individual y social, los contratos mercantiles, los documentos usados con el tráfico comercial, la quiebra y suspensión de pagos y el derecho marítimo o sintetizado. Y también podríamos decir que el derecho mercantil es el que establece los derechos, obligaciones de cada una de las partes que intervienen en el comercio. Tiene 1.2, concepto de comercio personal, física y moral. Comerciante. Pues aquí vienen unos artículos que voy a mencionar también. Dice en el artículo 3 del Código de Comercio establece que son comerciantes las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de su ocupación ordinaria las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. En el punto 3 dice las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. Persona, es el humano el derecho a recibir el nombre de personas físicas. El derecho se ocupa de ellos desde el estado de gestación hasta que fallezcan. Son titulares de sus derechos y obligaciones. En México, según el Código Fiscal de la Federación CFF, existen dos tipos de personas, las físicas y las morales. Personas físicas o no natural. Persona física es un individuo con la capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Pueden presentar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios de SAT. Atributos de las personas físicas. Nombre corresponde al conjunto de letras
y palabras que sirven para identificar e individualizará una persona en capacidad es la aptitud para ser sujetos activos y pasivos en el goce y de ejercicio de las relaciones jurídicas. Dominio se refiere al lugar de permanencia del individuo. Nacionalidad es el vínculo jurídico que tiene una persona con una o varios estados determinados. Patrimonio son el conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles de valorarse económicamente. Estado civil es la situación particular de las personas respecto a su familia, la sociedad y el Estado. En el 1.2, concepto de comerciante, persona física y moral. Comerciante es la persona que realiza actos de comercio haciendo de ellos su profesión habitual, su modus vivendi. Se llaman comerciante en general a toda persona que hace profesión de la compra o venta de mercancías. Se llama comerciante en particular al que compra y hace fabricar mercancías para vender al por mayor o al por menudeo. Según en el artículo 3, el Código del Comercio se reputan en derechos comerciantes. En el 1 dice, las personas que tienen capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. 2 dice, las sociedades constituidas con el arreglo de las leyes mercantiles. 3, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. ¿Alguna duda? No. No, ninguna. ¿Comentarios? No. Okay. La ley se refiere a individuos y por tales debe considerarse tanto como el comerciante individual como a la sociedad comercial. En el primer caso, el comerciante será una persona física. En el segundo, el comerciante será una persona jurídica o persona moral. Tanto sea una persona física o jurídica, el comerciante tendrá un nombre o un domicilio y una nacionalidad. En cuanto al nombre del comerciante, persona física generalmente utiliza en su vida comercial el mismo nombre que utiliza en su vida civil. Las sociedades comerciales también deben tener un nombre que debe agregarse la indicación del tipo social al que pertenece, por ejemplo, Aceros Bonillas, SRL. Ese es un nombre de un negocio. En cuanto al domicilio, es el lugar donde tiene su principal establecimiento, tratándose de sociedades comerciales. La ley 16060 distingue entre domicilio y sede. El domicilio de la sociedad será la ciudad o departamento donde se establezca la administración y la sede será la ubicación precisa, calle y número de la administración dentro del domicilio. Encontramos comerciantes individuales, personas físicas y colectivas, personas morales. Persona moral, perdón. Comerciantes individuales, persona física. Dice, persona física es un individuo con la capacidad para encontrar obligaciones y ejercer derechos. Pueden presentar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios de SAT. La adquisición del carácter comerciante, el individuo que tiene la capacidad requerida
adquiere la calidad del comerciante cuando hace el comercio su ocupación ordinaria, entendiendo como ocupación ordinaria la reinteracción de actos comerciantes aptos para conferir la calidad del comerciante. Persona moral. Es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. De acuerdo con su objeto social, una persona moral puede tributar en regímenes específicos como personas morales del régimen general, personas morales con fines no lucrativos, asociaciones religiosas, personas morales del régimen simplificado en SAT. La adquisición del carácter comerciante de las personas morales organizadas conforme a alguno de los tipos de sociedades mercantiles tienen la consideración legal de comerciantes cuales quieran que sean las actividades a que se dediquen e independientemente de la nacionalidad que a las propias sociedades se atribuyan. ¿Alguna duda? No. No veo una. No. Muy bien. Ok. Vemos el 1.3, que son los derechos y obligaciones de los comerciantes. El derecho al aviamiento o crédito mercantil. Es el prestigio ganado por un comerciante que se traduce en clientela, crédito de proveedores y penetración en el mercado sobre la competencia. El comerciante adquiere prestigio como un valor intangible que aparece en su balance, pero que sin embargo cuando se vende a la negociación es el material de un avalúo que corresponde a la valoración conjunta y razonada de la empresa mediante un procedimiento administrativo y contable que se conoce como un due diligence. Derecho al arrendamiento. Se trata de una posibilidad de que los comerciantes, conforme a las reglas del Código Civil, se mantengan como inquilinos de los locales que se tienen alquilados, después de que sus negocios estén acreditados y tienen clientela permanente. El Código Civil señala el derecho precedente de los inquilinos que están al corriente con los pagos de las rentas, celebrar nuevos arrendamientos en el caso para ser feriados como compradores si se vende el local, pero este derecho es relativo ya que finalmente el arrendador puede decidir no seguir rentándolo. Algunas empresas como los bancos, cuando alquilan locales, imponen una cláusula que prohíbe el arrendador alquilar el inmueble para otras oficinas bancarias a la terminación de sus contratos con la finalidad de que nadie aproveche el acreditamiento del local. No sé si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer sobre lo que es el derecho al arrendamiento. Bueno, aquí un ejemplo de los derechos de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, yo les digo, aquí yo me acordé de esto, de los derechos, cuando uno renta un local o una casa. Yo cuando llegué aquí a Reynosa, pues me puse llegué a rentar una casa de madera pequeña, y pasaron muchos años, llegué a durar como 5 o 6 años en esa casita. Después, bueno, la dueña pues me dio un contrato, ¿verdad? Por cada año, primero eran por 6 meses, ya después por año el contrato, ya me dijo, por año vamos a estar firmando el contrato. Ok, y me puso cláusulas de lo que tenía que respetar en lo que era el terreno, ¿verdad?
qué era lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Ya pasó el tiempo, a ella le empezaron a meter ideas de que como ya llevaba arriba de 5 o 6 años yo rentándole el lugar, le dijeron que yo me podía adueñar de su casa, siendo que yo tenía un contrato, pues yo como rentera, pues, tenía que respetar las reglas del contrato. Tampoco me iba a adueñar de algo que no me ha costado, o aunque estuviera pagando renta, no es lo mismo que yo esté comprando algo en pagos. Entonces yo no me sentía con derechos de quitarle su vivienda. Entonces yo investigué con un abogado que si era verdad eso de que si yo podía adueñarme de esa casa, que porque pues la dueña ya habían pasado muchos años y ya me estaba diciendo que desocupara la casa, que porque le habían dicho que yo me iba a adueñar de su terreno. Y me dijeron que no, mientras yo tuviera ¿cómo se llama? El contrato firmado por un año, yo no podía adueñarme, aunque yo pagaba luz, agua, le llegué a pagar lo que es el predial. Fueron como 2, 3 años, los últimos 3 años, ya que ella no se encontraba aquí en la ciudad. Entonces yo, pagaba su predial, pero no porque pagaba el predial ya yo me tenía que adueñar de su terreno, ¿verdad? Porque pues no es legal hacer eso. Aunque las personas que le metieron esas ideas, me dijo el abogado que a lo mejor ellos lo habían hecho, pero ¿cómo se dice? Por abajo del agua, no sé. Pero si yo hubiera hecho eso, pues no estuviera ahorita aquí, ¿verdad? Porque pues es ilegal yo teniendo un contrato firmado por un año, hacer algo que no era, pues legal, ¿verdad? Meterme o quitarles un terreno a una persona o quedarme con la casa. Entonces, pues me acordé de esto ahorita, ¿verdad? Porque pues son los derechos del arrendamiento. Yo como rentera, sí tienes derechos a algunas cosas, como me dijo el abogado, pero más no de quedarme con el terreno. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo o alguna duda. No veo ninguna. No, está claro. Ok. Bueno. Ok, aquí está lo que es el derecho de la preservación de la empresa. Dice que se forma por el conjunto de normas legales que prohíben del desmantelamiento de las negociaciones en casos de juicio para el cobro de sus deudas, que están prohibido de mostrar máquinas que se encuentran en producción o embargar la mercancía que se encuentra a la venta como medio para el cobro de obligaciones, debiendo en todo caso prevenirse a las empresas poniendo a un interventor de la caja para recibir los ingresos con el deber de pagar los pagos esenciales y retener los remanentes. El Código del Comercio establece que deben embargarse en primer lugar las mercancías, pero refiriéndose a los casos en que los comerciantes demanden a sus clientes por falta de pago. La propia ley del concursor mercantiles de los concursos mercantiles protege la integridad de las unidades empresariales, evitando que al rematar una negociación quebrada se desmantele, buscando que se venda como una unidad económica activa, con la finalidad de que continúe con el nuevo capital administrador como un elemento útil a la economía regional.
Por este mismo principio debe rechazarse como una medida de cobro de impuestos o como sanción fiscal la clausura de los establecimientos que resulta contraproducentes por el artículo 5 constitucional. Dice, agremiación. Los comerciantes pueden agremiarse para la defensa de sus intereses. Obligaciones del comerciante. En el 1 dice, el anuncio de la calidad mercantil significa que no puede existir establecimientos mercantiles ocultos, cerrados o exclusivos, sino que deben permitir el paso de los anuncios de los consumidores y anunciarse para garantizar el libre acceso a la población. Cabe la posibilidad de que los establecimientos seleccionen su clientela cuando se dirijan a un segmento muy definido de compradores y que solo a estos se les permitan el acceso, pero siempre anunciando a su calidad y limite de las características que deben llenar a sus clientes. En el 2 dice que son obligación de llevar contabilidad. Consiste en el deber de conservar de manera organizada los documentos y evidencias de las operaciones que realiza el comerciante para poder demostrar que en cualquier momento todos los movimientos de su patrimonio. Dice, los comerciantes cuando son personas físicas deben de llevar la contabilidad por sus operaciones realizadas como tales, ya que como simples personas no tienen obligaciones de contabilizar sus actos privados. Las sociedades mercantiles contabilizan todos sus derechos económicos mediante los siguientes libros, como el libro mayor, el libro del diario, libros de actas, asambleas, donde aparezcan las aprobaciones a la información financiera y a los salarios de los administradores, libros de registro de socios. Tres, dice obligación de conservar sus correspondencias. Relativa a sus operaciones mercantiles, tanto la recibida como la copia de la enviada a sus clientes y proveedores. Normalmente, esta correspondencia que incluye documentos comercio como contratos que se convierten en elementos de contabilidad porque son evidencias de los negocios realizados. Tanto con la contabilidad como con la correspondencia deben conservarse durante 10 años. Es posible que se reglamente el uso de sistemas de escáner para sustituir el papel en los archivos conforme los diferentes paquetes que existen en materia de informática legal. En el 4 dice que la obligación de especular, que implica la búsqueda de ganancias mediante la toma de riesgos al concurrir al mercado. Esta obligación equivale al deber de buscar ganancias de acuerdo a las condiciones del mercado. En el 5, obligaciones de publicidad, que consiste en las sociedades mercantiles se inscriban al registro público de comercio correspondiente a la ciudad donde se ubique su domicilio social. En dicho registro se anotarán los datos relativos a la fundación de las compañías, las modificaciones a su estatus, las designaciones de sus administradores y apoderados y sus principales contratos que celebren, así como las sentencias judiciales que afecten su vida u
operación. En el 1.4, actos de comercio y fundamento legal. Los actos de comercio o actos mercantiles son las acciones de carácter mercantil que incluyen a cualquier negociación de naturaleza comercial llevados a cabo por comerciantes o no comerciantes, en los cuales deben existir un intercambio de servicios o bienes con especulación o circulación de riqueza cuyo fin último es obtener un lucro. También dice, el fundamento legal es el fundamento jurídico, es un término legal que determina si la parte que presenta la demandada tiene el derecho de hacerlo. El fundamento jurídico no se trata de los temas, sino de quién está presentando. De quién está presentando la demanda y si tiene el derecho legal de hacerlo. Y aquí puse una imagen. Aquí puse esta imagen, no sé si la alcancen a ver. ¿El divorcio? Sí, son los derechos que también puede obtener una persona, ¿verdad? El divorcio, el fundamento legal, las causales en los artículos, ahí no se le alcanza a ver bien. Bueno, pero ahí menciona algunos derechos. ¿Quién es el 87, 46, 96, 77, 44? ¿Quién de ustedes es el? Ah, ya se salió. ¿Quién de ustedes era el 87? ¿Cómo, maestra? Es que entró alguien y se salió. Un número que pusieron ahí. Pero ya se salió. ¿Alguna duda hasta aquí? Nos quedan 1 minuto y medio. No. No, ninguna. No, ninguna, maestra. Ok. Está claro. Bueno, entramos al 1.5 de la empresa mercantil, concepto de naturaleza y sus características. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Pero no se ve ya la pantalla, maestra. ¿No se ve? No, Bueno, yo sí la veo. no, yo no la estoy viendo ya. A ver, ¿quién dijo yo? Yo, maestra, ¿quiere? A ver. Es la empresa mercantil, concepto, naturaleza y características. La empresa mercantil es el conjunto de trabajo, elementos, materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Entre los elementos componentes de la empresa caben desde los inmateriales como derecho de la propiedad industrial o intelectual, hasta los bienes muebles o inmuebles que forman la infraestructura de la empresa. La confluencia de estos elementos con el resultado de la actividad coordinada de los mismos configura la organización